Gracias a los expositores en este espacio de Costa Rica. También agradecerle a Beatriz por su predisposición para presentar este espacio. Ahora vamos a darle inicio al siguiente espacio país que corresponde a Chile. Vamos a tener como presentadora a Marina García. Ella es representante de ASPAU Perú y también es miembro de la AFE por Perú. Así que Marina, te doy la palabra. Te comento que tendríamos de este orden. Primero va a hablar Daniel Cid, y después los siguientes 15 minutos le corresponden a María Paz. Así que te dejo para que realices la presentación, Marina. Gracias. Muchísimas gracias, Aranya. Debes activar el audio. No te escucho. Te vemos, pero no. A ver, sí, tienes que encender el micrófono. A ver. Buenas tardes. No le escucho, Marina. A ver. Vemos si puede. Quizás. Ahora sí. Para ver. ¿Ahora sí? Sí, le escucho un poquito bajito, pero se escucha. A ver. ¿Ahora sí? Súbele la computadora, Marina, el volumen de la computadora. Perfecto, ahora creo que sí. Bien, muy buenas tardes. Tengo el gusto de presentar a la Mesa de Chile en este encuentro virtual sobre aspectos legales y sociales sobre la certificación para las personas con discapacidad. En primer lugar, voy a presentar a Daniel Eduardo Cid Cofre. Él es kinesiólogo egresado de la Universidad Católica de Maula y también magíster en gestión de salud de la Universidad de Talca. Posee perfeccionamiento en el área de discapacidad en temas como programa de evaluación y rehabilitación integral del adulto mayor, programa de entrenamiento en neurorehabilitación infantil, calificación y certificación de discapacidad, IBADEC, y también como instructor sobre clasificación internacional del funcionamiento y discapacidad. Actualmente se desempeña como colaborador del Grupo Mundial de Referencia en Funcionamiento y Discapacidad, y también es director del Centro de Innovación y Desarrollo en ámbitos de salud. Bienvenido, Daniel Cid, a esta mesa. Hola a todos. Bueno, voy a compartir pantalla a ver si funciona bien y podemos ver la presentación. Compartir. Creo que está todo bien, ¿se ve, cierto? Perfecto, muy bien. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación a la actividad de ALAFE. Me siento muy honrado poder participar y contar desde los sueños que uno tiene de poder avanzar en el mundo de la inclusión social, en el mundo de fortalecer las estrategias en el ámbito de la discapacidad y poder hacer cambios en nuestro mundo. Así que agradezco al AFE y especialmente a la Asociación Guatemalteca por el Autismo, donde la preside Karen Gudiel, quien gestionó para que pudiese participar de esta actividad, y espero no decepcionar a nadie. Bueno, hoy día voy a hablar respecto a la calificación y certificación, pero le agregué un tema que es fundamental en este proceso y que lo he ido escuchando durante el día respecto a los procesos de coordinación, especialmente de la gestión intersectorial en este proceso. Ven la presentación, ¿cierto? Ya sigue avanzando la presentación. Bueno, en este proceso, como ya lo han nombrado muchas veces, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, CIF, es fundamental desde el año 2001 a nivel mundial porque ha sido la base para
lograr acuerdos terminológicos en el ámbito de la discapacidad y el funcionamiento humano. Esto es fundamental para los procesos de llegar a acuerdos respecto a terminologías. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se basa en esta clasificación. Por lo tanto, esta clasificación nos va a dar el marco conceptual para avanzar en los procesos terminológicos para poder generar y compartir estrategias de evaluación, intervención, seguimiento, continuidad de estrategias en el mundo de la discapacidad y en el mundo del funcionamiento humano. Entonces, bueno, les quería contar de manera general para presentarme por qué estoy aquí y por qué estoy hoy hablándoles. Bueno, hace ya 15 años que he estado trabajando como kinesiólogo, trabajé en atención primaria, en un centro de salud rural, donde veía a las familias, veía a las personas, veía a mis pacientes, y veía que el modelo biomédico tenía que quedar en el pasado y tenía que reforzarse el modelo biopsicosocial, que ahora la OMS le agregó espiritual. Por lo tanto, teníamos que buscar estrategias de evaluación, intervención y seguimiento bajo un modelo biopsicosocial, que es lo que promueve la Clasificación Internacional del Funcionamiento, CIF. Paralelamente, tuve la fortuna de ser académico de una institución en la región del Maule, la Católica del Maule, y me fui incorporando en procesos intersectoriales. En esto me incorporé en jardines infantiles, donde conocí la realidad de la inclusión de los niños, en este caso a nivel parvulario, para que ellos aprendieran en estos procesos de los jardines infantiles, donde era fundamental que nos comunicáramos entre salud y educación, donde la clasificación CIF entra nuevamente con fuerza para que entre los profesionales de salud, educación y social y las familias nos comunicáramos. Por eso es fundamental que la clasificación CIF la vayamos teniendo dentro de nuestro subconsciente, como ya lo hemos ido escuchando durante toda esta tarde, para poder avanzar en los procesos de evaluación y certificación de la discapacidad. Posteriormente tuve la fortuna de presentar en España un modelo de coordinación y de evaluación en el área infantil, que es un instrumento que en algún momento lo vamos a conocer, que es el instrumento FUNCAS, que es lo que a mí me mueve, para poder evaluar tempranamente el nivel de funcionamiento de los niños y destacar o prevenir complicaciones en el mediano y largo plazo para poder hacer intervenciones intersectoriales e interdisciplinarias. Y también he sido parte de este grupo mundial, como muy bien me presentaron, y actualmente estoy reforzando estrategias a los profesionales, padres, directivos en el mundo de la discapacidad, la inclusión y terminologías comunes con el uso de la CIF. Entonces, el desafío que hoy tenemos es por qué tenemos que evaluar, medir, calificar y certificar la discapacidad. Y frente a eso, tenemos que tener claro que vamos a etiquetar la discapacidad. Etiquetar la discapacidad en este sentido con un porcentaje, ¿cierto? Que en los países, según las normativas, según los reglamentos, va a depender cuándo asumen o se definen estrategias de apoyo social según los porcentajes. En algunos países son sobre el 20%, otros sobre el 30%, otros los clasifican en escalas de leve, moderado, severo, pero vamos finalmente a etiquetar a las personas. Esto a mí no me gusta, y me imagino que a muchos de acá no les gusta que se etiqueten a las personas con un porcentaje de discapacidad. Pero es una estrategia para poder organizar y definir los recursos, que son pocos, especialmente en América Latina, que son pocos, y poder buscar formas de apoyar a las personas con discapacidad desde el punto de vista social. Por lo tanto, tenemos que buscar formas de etiquetar, en este caso, a la discapacidad, en este caso darle un porcentaje, analizarlo, evaluarlo y poder definir cuánto porcentaje presenta esta persona con discapacidad, niño, adolescente, adulto mayor. Una de las formas es según la percepción de la persona, o sea, sabe que yo voy, me evalúo y según lo que yo percibo,
digo que tengo dificultades para esto, dificultades para esto otro, tengo cientos limitaciones en esto, limitaciones en esto otro, y probablemente va a dar un porcentaje de discapacidad. Y la otra forma es, como se ha ido exponiendo acá, que los distintos países hemos ido llegando a acuerdo con expertos que se encargan de calificar y certificar este nivel de discapacidad. Y acá es donde tenemos un gran desafío a nivel latinoamericano de seguir formando a profesionales para que identifiquen cuáles son las variables que describen la discapacidad. Como yo les he ido contando, la Clasificación Internacional del Funcionamiento CIF nos da el marco conceptual para ir comprendiendo qué terminologías tenemos que usar, cómo vamos a tener que usarla, cómo vamos a tener que medir, cómo vamos a tener que cuantificar y qué áreas son fundamentales para poder definir las áreas a calificar y medir. Por lo tanto, estos expertos tienen que tener algunas competencias para poder identificar la caracterización, en este caso, en el ámbito de la discapacidad. Entonces, ¿para qué vamos a etiquetar la discapacidad? Yo insisto en este concepto de la etiquetar porque quiero que lleguemos a una definición y a una discusión que creo que puede enriquecer esta actividad. ¿Para qué vamos a etiquetar esta discapacidad? Bueno, para avanzar en un proceso estratégico que es entregar una credencial, una tarjeta, que tenga algún porcentaje de discapacidad. Pero esta forma de dar un porcentaje, una medición, un indicador de discapacidad, tiene que tener objetivos. Y esos objetivos tienen que ser acciones de políticas activas, que es fundamental que nuestros países las tengan claras, las tengan definidas, las tengan establecidas del punto de vista político, del punto de vista legal, del punto de vista normativo, con la finalidad de que si vamos a tener una credencial, es porque esas medidas están claras y se van a seguir desarrollando nuevas medidas. O de lo contrario, presentar una credencial de discapacidad no serviría de nada. Por lo tanto, el primer paso que tenemos que tener claro en nuestros países es que si vamos a tener una credencial de discapacidad, o como le llamemos, tarjeta, credencial, identificación de discapacidad, tiene que tener un fin. Y ese fin tiene que estar vinculado a fortalecer las políticas, ¿cierto? O leyes a nivel gubernamental, tienen que estar vinculadas a las estrategias que se van a ir desarrollando a nivel regional o comunal. Por lo tanto, es fundamental que si conocemos esta información, vamos a inyectar más recursos en zonas donde presentan características especiales según el contexto donde viven las personas, y vamos a hacer políticas locales para facilitar y no generar barreras en el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad, que finalmente van a impactar en la persona y en la familia que vive y que se asocia a la discapacidad de manera cercana o inmediata. Por lo tanto, es fundamental que si vamos a calificar y certificar la discapacidad como primer paso, nuestros países tienen que tener muy claro el marco normativo, las políticas, las estrategias, los planes, y que es fundamental para poder definir este proceso. Bueno, en este proceso de definir la discapacidad, y en este caso aclarar este concepto, la OMS, a través de la Clasificación Internacional del Funcionamiento CIF, el año 2001, define o da un concepto general respecto a la discapacidad, que es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. Por lo tanto, nosotros vamos a ver a esta persona, ¿cierto? Persona que no está solo evaluada o no está solo analizada desde lo que presenta desde el punto de vista de las condiciones de salud, como el modelo biomédico lo hacía anteriormente, sino que como esta persona que presenta quizás condiciones de salud, que asocia o no asocia deficiencias, que genera o impacta en las actividades diarias de la persona y que genera restricciones en la participación, tenemos que identificar una forma de evaluarlo. Y esa forma de evaluarlo lo entrega la Clasificación Internacional del Funcionamiento CIF con varios
categorías que uno las selecciona, las analiza, las discute a nivel interprofesional y genera un perfil de discapacidad según los acuerdos que tiene cada uno de los países, según los acuerdos que se lleguen respecto a la definición de discapacidad. Aquí es importante aclarar que todos los países llegan a un acuerdo respecto a esta definición de discapacidad, y esa definición de discapacidad le da el marco legal respecto a los haceres o las acciones que van a generar para planificar acciones en el ámbito de la discapacidad. Por lo tanto, este modelo biopsicosocial integrativo de la Organización Mundial de la Salud, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento CIF, nos vincula esta persona en un contexto. Ya no puedo yo evaluar solo a la persona, sino que también evalúo el contexto. Y ahí, cuando yo evalúo el contexto, evalúo el desempeño para la realización de sus actividades y cómo esta persona, según el contexto, presenta o no presenta limitaciones y una restricción para participar. Por lo tanto, esta calificación y esta certificación debe ser analizada con profesionales que manejen esta integralidad de la persona contexto. Y ese es un desafío que tenemos a nivel académico, de seguir formando profesionales que se encargan de trabajar en el ámbito de la discapacidad y avanzar en el proceso de calificación y certificación. Bueno, en Chile, yo les voy a ir contando la experiencia para que lo pongamos más fácil y se vaya entendiendo. En Chile llegaba alguien el año 2004, 2005, 2008, llegaba alguien a mi consultorio y producto de que tenía una discapacidad o la familia identificaba que había algunas características para poder conseguir una credencial que tiene algunos beneficios sociales que posteriormente los va a contar María Paz en representación de Chile, llegaban al consultorio y llegaban con un papel que le pedían en una unidad que se llama Comisión Médica, la COMPIN, para que uno lo llenara con el médico. Esa información se asociaba a unos exámenes, lo llevaba a la COMPIN y la Comisión Médica tomaba esos papeles y evaluaba en algunos casos a la persona y le entregaba un grado de discapacidad según lo que los médicos percibían de manera general o sin una gran rigurosidad metodológica para extraer los datos. A partir del 2012-2013, en Chile se generó un proceso de calificación intersectorial en donde los actores que participan en los hospitales, centros de salud, consultorios, ¿ya? Y en la misma COMPIN, donde se planificó entregar alguna información de manera coordinada, donde no solo el profesional médico desarrollara esa calificación de la discapacidad, sino que los profesionales que participan de esta gran red entregaran algunos antecedentes del punto de vista biopsicosocial para poder conformar una evaluación que, sumado a un instrumento que existe acá en Chile, que es el IVADEC, que evalúa el desempeño de la persona, con toda esa información se genera un porcentaje de discapacidad. Bueno, ese proceso ahora actualmente se ha ido incorporando las tecnologías y se ha ido incorporando algunos procesos para facilitar el acceso a la información y la entrega de la información, y que cada vez se ha ido mejorando desde el punto de vista de la estrategia de entrega de datos, pero siempre hay que ir buscando la forma de que estos profesionales que participan en este proceso entreguen la información correcta. Y para que esa información sea correcta, también es fundamental que estos profesionales que participan de la red generen confianzas con los equipos que se encargan de recibir la información a nivel de la COMPIN en este caso, para que el proceso de calificación y certificación sea mucho más expedito. Entonces, esta información que se va recolectando en red incorpora un informe biomédico funcional, que ese informe biomédico funcional lo puede llenar un médico
kinesiólogo, un terapeuta ocupacional, un fonoaudiólogo, un psicólogo o una educadora diferencial. Hay un informe social y redes de apoyo que lo hace una trabajadora social, y el informe de desempeño IBADEC lo puede desarrollar un fonoaudiólogo, un kinesiólogo, fisioterapeuta, un educadora diferencial, psicólogo, si ya lo había dicho, y también un médico. O sea, este equipo multiprofesional puede llenar esta gran información para generar un porcentaje de discapacidad que se genera a partir principalmente del informe de desempeño IBADEC. El desafío que tenemos en Chile es que se le dé un peso al informe social y se le dé un peso al informe biomédico para esta interrelación de los datos con ese informe de desempeño IBADEC, que ese es uno de los grandes desafíos que se tiene que seguir trabajando y que es una de las grandes críticas que existen bajo este modelo de calificación y certificación en discapacidad, pero como era antes y ahora ha mejorado enormemente, porque ahora la red completa puede ir entregando la información en un periodo establecido por ley. Desde el año 2010, cuando se establece la ley 20.422, se define el proceso de calificación y certificación, donde por ley se establece que la calificación debe efectuarse dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles, contando desde la fecha de la solicitud del trámite, la cual debe contener los requisitos establecidos por el reglamento. En este caso, el informe biomédico, el informe social, los exámenes complementarios y el uso del IBADEC. La certificación de la discapacidad deberá expedirse entre los 5 días siguientes contados desde la fecha de calificación. Por lo tanto, este proceso es bastante, exige a los profesionales en este proceso de la red gestionar y acelerar la derivación y la entrega de la documentación para que posteriormente la persona pueda retirar su credencial o le llegue por vía, le llega por vía digital o por correo que su credencial de discapacidad. Por lo tanto, ese proceso es fundamental, que los profesionales que participan, insisto, se logren las confianzas y que se coordinen intersectorialmente para la entrega de cada uno de estos informes con la finalidad de que llegue a este lugar que se encarga de poner el timbre, en este caso, de la calificación y la certificación final, y donde se entrega este certificado. Para fortalecer esa información, hay un documento que es súper claro en Chile, que se hizo hace poco, que lo hizo el Servicio Nacional de la Discapacidad, que lo pueden buscar en las redes sociales, se llama Manual sobre la Ley 20.422, que establece la norma sobre igualdad de oportunidades e inclusión social, que se los recomiendo. Está muy simple, muy, muy atractivo de leer, muy fácil, y se va a entender cómo las normativas y las leyes y el proceso de calificación y certificación de la discapacidad después van a entenderlo cómo se está desarrollando acá en Chile. Para ir terminando y vinculando lo que les fui contando respecto a la calificación y certificación de la discapacidad, les dejo la incertidumbre a todos los que están participando hoy de una pregunta que aparece en el instrumento Judas, que anteriormente hablaron los de Costa Rica, que lo ocupan, el Judas 2.0, para calificar y certificar, si no me equivoco, la discapacidad en Costa Rica, que es el instrumento madre del cual se basa el instrumento IBADEC en Chile, o se interrelaciona el instrumento IBADEC, pero este instrumento es desarrollado, recomendado por la Organización Mundial de la Salud para medir la discapacidad, el instrumento Judas. Y les dejo una pregunta para todos: ¿cuánta dificultad ha tenido para concentrarse durante 10 minutos? Y la califiquen entre leve, moderado, severo, completo, o si no ha tenido dificultad. Con esa pregunta nos vamos a familiarizar con lo que hemos ido hablando durante toda la tarde, con este modelo biopsicosocial que influye en esta pregunta: ¿cuánta dificultad he tenido para concentrarme? No es lo mismo concentrarse en la mañana, a media tarde y después de una jornada larga. Entonces el contexto va a influir en la concentración. Esta clasificación internacional del funcionamiento SIF me va a entregar lo que significa concentrarse
que define una terminología universal y que todo el mundo la puede utilizar, centrado en la persona y el contexto. Insisto, hoy estamos en un contexto diferente, en una jornada larga, y que en un proceso, en este caso, si vamos a calificar o certificar la discapacidad, es fundamental identificarla, caracterizarla, llegar a acuerdos de terminología y que todos los profesionales tengamos los mismos conceptos. Porque el proceso de calificación y certificación, por ejemplo, con el JUDAS, que contaba Costa Rica, que está usando la OMS, o en Chile, que es el IVADEC, incorpora el acuerdo entre el profesional que califica y lo que refiere la persona, lo cual todos los que trabajan en metodología saben que va a tener un sesgo. No va a tener siempre la misma calificación entre el profesional 1, profesional 2 y profesional 3. Por eso se requiere educación constante, llegar a acuerdos respecto a la terminología, definir algunos estándares de qué es leve, qué es moderado, qué es severo, qué es completo, para poder llegar a acuerdos entre las evaluaciones y calificaciones de la discapacidad. Bueno, esta evaluación de la discapacidad JUDAS, como también lo nombraron en Costa Rica, nosotros hicimos una aplicación para que se puedan acercar y puedan ingresar a http://cideas.cl/web/software. Ahí está JUDAS, para que puedan ustedes practicar y calificar la discapacidad y empezar a familiarizarse con este instrumento JUDAS, que es bastante simple. Nosotros colocamos el instrumento abreviado en esta página. El JUDAS abreviado es muy simple de aplicar, es muy fácil de comprender y que les va a servir para, por ejemplo, en los contextos donde trabajen, poder ir familiarizándose y hacer una evaluación rápida de la discapacidad. No toma más de 4 a 5 minutos si se familiarizan con este proceso, y van a tener más o menos la idea respecto a una evaluación muy global de la discapacidad, y seguro les va a servir para poder tomar decisiones, hacer intervenciones, planificar y hacer un seguimiento en los procesos de rehabilitación. Y finalmente, bueno, como todos sabemos y como esta es una actividad en Latinoamérica y ojalá lleguemos a muchos acuerdos luego de esta actividad, tenemos que dar pie o avanzar y apoyarnos a nivel latinoamericano, porque tenemos indicadores de pobreza gigantescos en algunas zonas donde tenemos que seguir trabajando para seguir apoyando estas áreas. Sabemos que las zonas rurales, los grupos de personas con discapacidad están mucho más expuestos a no poder participar socialmente, y tenemos que seguir desarrollando estrategias especialmente gubernamentales para que se les facilite el acceso a todos estos grupos. También sabemos que en nuestro planeta tenemos algunos países que hay una brecha y una desigualdad gigantesca que también va a impactar en el acceso, en la inclusión de las personas con discapacidad. Y en este dato, que es un estudio que se hizo respecto a la accesibilidad a nivel mundial respecto al transporte público, ya vemos acá en Latinoamérica, que es como un indicador súper interesante, que todavía tenemos unas brechas gigantes respecto a la accesibilidad en transporte público, que es un desafío y que tenemos que empezar a avanzar como Latinoamérica, quizás, como lo conversamos en algún momento, con una credencial común en toda Latinoamérica, y que nuestros países y nuestras políticas conozcan esas credenciales comunes y faciliten los accesos en las áreas estatales, y ojalá, ¿por qué no?, en el sistema de transporte público, como aquí lo vemos, que nos facilitaría mucho transitar por nuestra región. Así que muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la atención. Espero que haya cumplido con el tiempo que me dieron. Muchas gracias. Gracias, Daniel, muy claro todo tu exposición. Ahora vamos a escuchar a Marina para que realice la presentación de María Paz. Marina, si puedes encender el micrófono, por favor. Bien, bien, tengo gusto de presentar
en representación de la Mesa de Chile, a la señora María Paz Villaseñor. Ella es madre de Amanda, de 19 años, y de Felipe, un joven adolescente con trastorno del espectro autista. Ella es diseñadora textil egresada de la Universidad de Valparaíso, miembro y coordinadora del grupo de Familias por Familias de la Fundación Apoyo Autismo Chile. Asimismo, posee capacitaciones en el tema del autismo y brinda talleres para padres sobre discapacidad y trastorno del espectro autista. Bienvenida, María Paz. Hola, buenas tardes. Voy a compartir pantalla, ¿ok? Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es María Paz Villaseñor, soy una madre de un joven con autismo y les realizaré una breve reseña de la visión de una madre y de la sociedad civil en Chile, y me referiré a una breve radiografía de la realidad de la discapacidad en Chile desde mi punto de vista. Todavía se usan terminologías ofensivas como este lisiado, el mongolito, anormal, el sordo, la ciega. Son palabras muy tremendas que nos afectan a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras personas familiares con discapacidad y a nosotros como familia. Pero cada día son estereotipos que cada día se van a ir eliminando con la reivindicación del concepto de persona, gracias a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ellos plantean que la discapacidad se sitúa en la interacción con el entorno y no en la persona misma. Hoy día la sociedad está más abierta a reivindicar sus derechos, ofreciendo inclusión escolar, salud, terapias, inclusión laboral. Todo con el fin de potenciar sus habilidades, aumentar su autoestima y por sobre todo ser un aporte a la comunidad. Y para romper con las barreras de la discapacidad, nuestros hijos necesitan un apoyo familiar, oportunidades que su entorno le ofrezca y apoyo estatal. Y me voy a detener acá porque el Estado de Chile y el actual gobierno ofrece políticas públicas. Y para ejecutarlas, se apoya en el SENADIS, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, que depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Su misión es fomentar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad con el fin de obtener su inclusión laboral, contribuyendo al pleno disfrute de sus derechos y eliminando cualquier tipo de discriminación fundada en la discapacidad. Bueno, sus objetivos estratégicos están basados en promover una cultura de igualdad de oportunidades, gestionar la variable discapacidad en proyectos públicos y privados, asesorías jurídicas por vulneración de derechos, contribuir a la inclusión social, laboral y educativa por medio de proyectos que fomenten los principios de vida autónoma. Bueno, pero para postular a los beneficios de SENADI se deben cumplir con dos requisitos. Uno, que es el registro social de hogares, que es un sistema de calificación socioeconómica que permite ubicar a cada hogar en un tramo de ingresos que va de menor a mayor
y son 7 tramos. Este registro es un cruce de información entre lo que los ingresos de la familia, las características de cada integrante de la familia, edad, dependencia, discapacidad, y de los bienes que ellos ofrecen. El segundo requisito es una credencial de discapacidad, que es un carnet obtenido por las personas cuya discapacidad haya sido calificada por profesionales de la salud, tanto de organismos públicos o de entidades privadas. Bueno, pasos para la obtención de la credencial de discapacidad. Voy a utilizar varias imágenes de Arasaka. Paso 1. Para obtener la credencial de la discapacidad, se deben primero, como habló delante Daniel, se solicitan 3 informes obligatorios al centro de salud, ya sea público o privado, que esté cercano a su domicilio. Uno de ellos es el IVADEC. Después, contar con un diagnóstico médico, completar y firmar el formulario de solicitud de evaluación entregado por la COMPIN, que es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, y luego estos informes se presentan a la COMPIN. En el paso 2, la certificación de la discapacidad la da la COMPIN. Y esta certificación es remitida por ellos al Registro Civil e Identificación de Chile. Después tenemos el paso 3, donde se inscribe en el Registro Nacional de la Discapacidad. Esta inscripción se realiza en el Registro Civil, también se puede realizar online, y las municipalidades ofrecen asesoría respecto a este tema. Bueno, los beneficios de la credencial son los siguientes. Algunos de ellos son la Ley de Inclusión Laboral, programas de ayudas técnicas, fondos concursables, uso de estacionamientos preferenciales, acceso a rebajas arancelarias para la compra de un vehículo y de ayudas técnicas, que se vio en otros países también se usa. Hay subsidios habitacionales, se puede solicitar la pensión básica solidaria por invalidez. También hay un subsidio para discapacidad mental para los menores de edad y que no tengan recursos, y salud gratuita. También pocas personas saben que hay un pago, como un sueldo mensual para cuidadores de las personas en situación de discapacidad. Y además también se puede postular a solicitar becas para estudiantes, por supuesto en situación de discapacidad, y que tengan un rendimiento académico meritorio. Bueno, mi visión y percepción de esta madre es que todo lo que ofrece el gobierno, el Estado, se ve súper bonito en el papel, voy a usar una palabra coloquial, pero se deben considerar variables como la situación económica de cada familia, y que me quiero detener en este tema porque al llenar el registro social de hogares, que se ponen varias variables de ingresos, de ingresos de dineros de la familia, qué sé yo, hay gente que da como para que muchas familias quedan fuera de los tramos 1 y 2 que hablé antes, que son los que menos ingresos tienen. Entonces, es tan obsoleto este instrumento porque se miden bienes que se consideraban antes de lujo, como tener televisor, celular, y que hoy día son básicos, como tener un refrigerador también. Entonces, para lo único que queda para el resto de la gente de usar de beneficios son el estacionamiento o algún descuento de ticket de locomoción colectiva y la rebaja arancelaria para importar un vehículo. Por otro lado,
otro factor a considerar es el nivel cultural. Puede ser que las familias tengan mucho conocimiento de educación o de otros tipos, pero siempre siempre se es ignorante en la obtención de este carnet y sus beneficios. Siempre en los círculos en que me muevo, siempre se escucha de que la credencial se obtuvo porque lo dijo una vecina. En mi caso personal fue porque una doctora me aconsejó hacerlo, o que la amiga. Entonces, toda esta obtención es como de oídas. Y el único instituto o el único lugar que te lo asesora bien es la Teletón, o el Instituto de Rehabilitación para el Niño, el Instituto de Rehabilitación que existe acá, donde, bueno, todos los años se hace una colecta por televisión, y ellos como base solicitan la credencial de discapacidad y tienen todo un equipo para asesorarte. Y quería agregar además que muchos colegios técnicos ayudan a obtener esa credencial porque necesitan fondos, pero los padres no siempre saben. En realidad hoy en día no se tiene mucha conciencia de la obtención de esta credencial. Bueno, respecto al sistema de salud, en Chile tenemos dos tipos de sistema de salud, uno privado y uno público. En el privado, o ISAPRE, pasa que uno tiene mayores, puede obtener mejores médicos, pero por ejemplo las terapias te cubre solamente 10 sesiones. Y como todos sabemos, en mi caso que tengo un hijo con autismo y la mayoría acá, las terapias ocupacionales son casi de por vida, o se necesitan por lo menos una vez a la semana. Entonces no es mucho lo que cubre, y lo otro tiene que salir todo del bolsillo de las personas que están adheridas a la ISAPRE. Hoy existe una ley en que se están pagando estas terapias, pero mientras el profesional no esté adherido a la ISAPRE, sigue funcionando como siempre. En cuanto al sistema de salud público, FONASA, bueno, los médicos son de baja calidad, las atenciones de tipo terapia ocupacional, por ejemplo, son una vez al mes, entonces no es tan bueno, en realidad no es muy bueno en general. Y quiero agregar que en ninguno de los dos sistemas de salud, en el control del niño sano, que va de los 0 a 14 años, hay algún médico o alguien que te lo indique. Siempre es como de oídas, como lo mencioné anteriormente. Y en cuanto al factor geográfico de Chile, que es una larga y angosta franja de tierra, que dijeron por ahí, bueno, las realidades son diferentes en el norte, en el sur, en el centro, si eres de la ciudad, si eres del rural o del campo, y obvio que todo lo que es lejos de la región metropolitana, donde está la capital de Chile, va disminuyendo la calidad de los recursos, disminuye, la calidad de los profesionales también, así que en realidad es un factor a considerar. Bueno, también para ayudarme hice una encuesta a madres y padres, donde lo importante es, lo que arrojó, es que, bueno, de 46 personas a las que pregunté, 35 me respondieron, muchas no la poseen, muchos tampoco conocen sus beneficios, saben del procedimiento de detención, pero ¿cómo se llama? No le interesa, a pocos tampoco les interesa, es dificultosa su obtención, porque ya ven, ya lo expliqué anteriormente, muchos formularios, mucho para acá, mucho que yo te dije. Hay personas que realmente no les interesa por un tema que también lo mencionaron en otra exposición, de etiquetar a las personas con discapacidad, de que van a sentirse que son discriminados. Otro grupo no conoce su existencia y otros simplemente no la han solicitado. De los que han solicitado sus beneficios, de este universo de 35 personas, solo 3 lo han beneficiado, han hecho solicitud de los beneficios del SENADI. De los 32 restantes deben haber unos 4 que usan el estacionamiento preferencial, incluida a mí,
que es mi único beneficio y que para usarlo se necesita poner en el ventanal del vidrio del auto la credencial de discapacidad y el carnet de identidad. Bueno, para salir de esta ignorancia a la que me estoy refiriendo, el Estado no debiera discriminar a las personas con discapacidad según el estrato socioeconómico al que pertenece. Los beneficios debieran tener como único requisito la credencial de discapacidad. También planteo implementar un protocolo de asesoramiento en la obtención de la credencial y sus beneficios. Es decir, que en el sistema de salud público y privado, en la etapa, en este proceso del control del niño sano, ahí, en mi opinión, es cuando debería haber un protocolo, o sea, de que el personal médico o tal vez asistente social, no sé, no lo tengo claro, es el momento de que si detectan o diagnostican la discapacidad, ahí asesorar a los padres. Para que todas las personas con discapacidad y sus familias conozcan los beneficios del carnet, el Estado debiera invertir aún más recursos en campañas de concientización, siempre apoyándose en las municipalidades de cada región y a su vez, bueno, en juntas de vecinos, centros sociales, o sea, tratar de impulsar más campañas. También hay que hacer constantes capacitaciones a los funcionarios públicos de las SENAES regionales con el fin de que actúen como facilitadores en el proceso de la tramitación de la credencial. Muchos padres me comentaban que los mismos psicólogos, asistentes sociales que pueden ayudar les van poniendo trabas, es decir, no, a ti no te lo van a dar, no entras en el registro social de hogares, siempre poniendo barreras en el sistema. Si no es porque uno como padre es luchador, no consigues nada. Bueno, y la efectividad de las campañas deben basarse en encuestas realizadas en el lugar donde residen las personas con discapacidad para obtener información fidedigna de sus realidades. Como ya mencioné anteriormente, nuestro país es totalmente largo y diferente en todos lugares. Y bueno, y lo importante es hacer una buena encuesta y también hacer estadísticas respecto a cuántas personas con discapacidad existen en este país. Muchas gracias a la AFE por invitarme. Agradezco a la Fundación Apoyo Autismo Chile que me acoge y de la cual, bueno, lidero el grupo de Familias por Familias. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a María Paz y a Daniel Cid por sus excelentes exposiciones en esta mesa sobre aspectos legales y sociales para la certificación de las personas con discapacidad. Realmente este documento es muy importante, pero sin embargo hay muchas dificultades para obtenerlo, ¿no? Y sí, es importante porque hace visible a la persona con discapacidad sujeto a derechos, principalmente de educación, salud y trabajo. De nuevo, reiteramos la felicitación a la AFE y a todos los expositores en esta mesa que nos permite ir avanzando más en este objetivo de luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Gracias.